No sé ustedes, pero una de mis tradiciones favoritas es el Hanal Pishán. Recuerdo en mi primaria el concurso de obras de teatro, donde era impresionante el esfuerzo de todos por cuidar hasta el más mínimo detalle, para que quedara la escenografía, el vestuario, la luz, el guión perfecto y al 100. También me acuerdo de llegar a casa de mis abuelitos, en donde toda la atmósfera se impregnaba de los olores a shek, a mazapanes y por supuesto el pip. Y también el altar, con su mantel blanco y las fotos de nuestros seres queridos. Yo sé que en toda la República el Día de Muertos es una celebración muy especial, pero algo tiene el Hanal Pishán en Yucatán que fascina tanto a locales como a extranjeros. Y por eso, hoy decidí invitar a nuestro queridísimo maestro Eduardo Puga. Él da clases de geografía en la secundaria y antes era la materia de patrimonio, y quisiera platicarles un poquito acerca de él. Eduardo Puga Salazar es egresado de la licenciatura en antropología con especialidad en arqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente se desempeña como coordinador de patrimonio arqueológico en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y además tiene estudios de epigrafía maya, imparte conferencias, talleres sobre esta disciplina que es el estudio del sistema de escritura maya antigua. Así que les doy la bienvenida y espero que disfruten esta plática. En cuanto a los orígenes, pues hay que pensar en esto como, si lo conceptualizamos como esta bolita de nieve que va cayendo y va adoptando cosas desde mucho tiempo atrás. En sí, de manera formal, la celebración de los fieles difuntos, que en Yucatán se traduce como el Hanal Pishán, o la comida de las ánimas, pues obviamente nace en el seno de la conquista española, ¿no? Si mucho se ha discutido en cuestiones de que realmente tiene un trasfondo prehispánico y que pues viene de una herencia prehispánica, sí hay algo de eso, pero no al 100%. Y en el caso de los mayas, bueno, obviamente desde la perspectiva arqueológica lo que tenemos es mucho del contexto de las élites sociales de esa época. Entonces, estos grandes monumentos que cuentan estas celebraciones calendáricas, muchas veces tienen que ver con difuntos, sobre todo cuando hablamos de refundaciones dinásticas o de conmemoraciones de gobierno, ¿no? Que por ejemplo un gobernante vaya como a refrendar sus atributos de poder ante el pueblo, recurría siempre a los ancestros, ¿no? Y justamente eso es lo que se ve en algunos de los monumentos, que el rey invoca a los ancestros que están en la otra vida y de alguna manera se ve la presencia física en las imágenes de los ancestros, ¿no? Y esto nos habla de que los mayas en la época prehispánica tenían también esta convicción de que el alma podía ser invocada y regresar al mundo de los vivos, siempre y cuando se le solicitara. Y ahí es donde justamente vemos algo muy, muy similar en el Pishán. Todo comienza desde que tú te vas al mercado a comprar las cosas, ¿no? A seleccionar que sean las mejores naranjas o las mejores frutas, o que la masa tenga cierta calidad, o la manteca para preparar el pib, las carnes incluso que se utilizan en estos platillos. Siempre la gente trata de que sea lo mejor que se compra, ¿no? Y este hecho de ir y comprar los dulces y seleccionar las flores que se vean más bonitas o que estén más repolladas, o que tú veas que puedan aguantar más durante estos días. Ahí es donde empieza toda esta cuestión del misticismo, ¿no? Hay también como una especie de diferenciación sexual del trabajo, por así decirlo, porque una cosa es la que hacen los hombres, que generalmente se dedican si siguen muy a pie de letra la tradición, los hombres son los que se dedican a juntar la leña, a traer las piedras, a hacer el hueco, a hacer propiamente el pip en el patio de la casa, ¿no? A buscar en qué espacio se va a realizar esto, cómo se va a cubrir las hojas de ramón para hacer la cama de piedra con las hojas. Mientras las mujeres están en la cocina preparando la masa, mezclando ingredientes, que si tanta sal, que si tanto de manteca, que si lava las frutas y no sé qué. Y pues digamos que todo eso ya nosotros como chamacos me acuerdo mucho que era emocionante, porque sí era un pretexto para nosotros reunirnos entre primos para jugar e interactuar, pero también estábamos pendientes de lo que estaba pasando, sobre todo porque nos llamaba mucho la atención de no estén corriendo por acá porque van a botar a alguien, ¿no? O no estés oliendo esto, o no toques eso, o no agarres lo otro. Y una cosa que a nosotros nos encantaba también, aquí ya de manera personal, es que ya después de que se terminaban de preparar los pibes,
nos daban la olla Ah, con, con lo que quedaba del col, ya ves que se queda con planchada la olla sí, del col, y entonces todos los chiquitos así a chulearla con el dedo, ¿no? sí, Y sí, sí. era también como parte de esta cuestión, todo con tal de que no estuviéramos oliendo las cosas que se iban a preparar para el altar. Es más, ese es el único día que nos sacaban al patio así con la olla y así como los perritos que van atrás de la comida a Exacto. perseguir la olla para chulearla, ¿no? Y así nos Sí, mantenían tranquilos, pero también lograban el objetivo de que no estuviéramos ahí oliendo los alimentos ni robando la esencia, ¿no? Que es lo que al final buscan pues los adultos, ¿no? Que los niños no, sin querer, porque tampoco es algo así que lo hagas a propósito, estés robándote la esencia que va a estar destinada para los adultos. Yo siempre le comentaba a los chicos, vamos a pensar en esta celebración como que alguien muy importante nos va a venir a visitar, ¿no? Y entonces, ¿qué haces cuando vas a recibir una visita? Limpias tu casa, tratas de que esté lo más presentable posible, este, le vas a dar lo mejor de comer a tu visita, o sea, no le vas a dar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es algo como que forma también parte de esta tradición. Está esta visión que tenemos por parte de los concursos, ¿no? Que vemos que se montan en el centro por el gobierno del estado o el mismo ayuntamiento, o inclusive las sí. escuelas, ¿no? Que digamos que se enfocan mucho a la parte simbólica, pero digamos que dentro de la vida cotidiana del yucateco peninsular, por así decir, este tipo de simbolismos están como implícitos. No es que Mm, tengas que decir tú que, mi altar tiene que tener 3 niveles porque va a representar tal cosa o las 4 velas, eso ya lo tenemos como por default en la mente en muchos casos. En otros casos no, porque también ya se empezó a olvidar esa expresión del simbolismo, ¿no? Pero sí. como que en los altares de exposición sí se tiende a exagerar mucho esta cuestión del simbolismo, de decir, tiene que tener 3 niveles, tienen que ser 4 velas, tienen que ser tantos pibes, tienen que ser tales frutas, tienen que ser tales flores, cuando realmente yo de lo que me acuerdo también con la experiencia que me tocó en casa de mis tías y mi abuela, es que realmente la ofrenda no tiene que estar guiada por una serie de normas, sino que es algo muy personal y cada quien ofrece lo que buenamente puede darle a los difuntos, ¿no? O sea, el Hanal Pishan realmente es una ceremonia íntima que tiene que ver con cada una de las familias, con cada una de las variantes que incluso tiene cada familia, que es algo que yo también le comentaba a los chicos en años anteriores cuando tocábamos este tema en la clase de patrimonio. Que, bueno, Ujú, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a mi difunto no le gustaba el pino? ujú. O sea, pensar en esas posibilidades, pero ¿qué tal si sí le gustaba una hamburguesa? Si nos guiamos por el precepto de que realmente el Hanal Pishan implica que es ofrendarles lo que más les gustaba comer, eh, pues yo no veo nada de malo que tú le quieras poner un sándwich allá, aunque sea calientito. Obviamente sí, Su torta María Elena. su torta de la María Elena, por ejemplo, incluso hay gente que lo hace. Fíjate que a mí me ha tocado ver que incluso, a pesar de que ponen todo este rollo del pib y los tamales y el relleno negro y las comidas tradicionales, de Ujú. repente ves que hay un plato con doritos, ¿no? De sabritas. Es que al Sí. difunto le gustaban los doritos y ves este tipo de consentimientos que hay con los difuntos. Entonces, eh, yo abogaría por decir, sí está bien que apostemos por la tradición, ¿no? Que son estas comidas que representan nuestra cultura y parte de lo que en sí era el Hanal Pishan desde hace muchos siglos. Pero tampoco podemos negar que nuestra sociedad ha avanzado y que hay en gusto se rompen infinidad de géneros, ¿no? Y en este caso, pues si a mi punto le gustaban los doritos, ¿por qué no se lo voy a poner en la ofrenda, ¿no? Pues existen este tipo de velas que yo les llamo las velas capitales que están en la base del altar, que yo lo entiendo como que es el motor que activa todo este proceso del altar, porque esas velas permanecen apagadas hasta que está todo listo, ¿no? Ok. Se puede montar la ofrenda con todos los cuidados que ya ves que a veces se dice, no estés oliendo la comida, o Sí. no estés agarrando las cosas porque son para el altar, porque te vas a robar la esencia que es la que se llevan los difuntos y tal. Y encienden incluso las velas que están sobre la mesa, pero solamente al momento en el que está lista la mesa, ya sea los papás o la mamá generalmente, o la abuelita es la que se acerca a estas velas en la base y empieza a nombrar a los difuntos, ¿no? Fulanito de tal, bienvenido a nuestra mesa, sotanito, ven a comer con nosotros, ¿no? Y si no sucede esta parte del ritual, prácticamente el altar está inválido, porque
pues es un altar que se monta como cualquier otra cosa. Dentro de la creencia del yucateco y del área maya, yo creo que en general, si no se encienden estas velas al pie del altar y se nombra el difunto no llega. Ok. Entonces, es lo que te digo, si tú ves como en el pasado, en los monumentos mayas, los reyes invocaban directamente a un ancestro específico a través de su nombre, lo vemos también en el Hanal Pishan. Cuando tú enciendes una vela, también pueden ser llamadas velas presenciales. Cada vela representa la presencia del difunto. E inclusive, ya después de eso, cuando algunas personas también se dedican a hacer el rosario, no sé si te ha tocado ver, que montan el altar, encienden sus velitas y entonces se sientan, como que se distancian de la mesa, como para dar espacio, y se hace el rosario. Y durante este proceso están observando qué es lo que pasa con las velas, ¿no? Y entonces te dicen, mira, es que la vela que le puse a la tía está tranquilita, ¿ves? O sea, se consumió así rápido, tranquilo. Y otras velas que ves que están la llama bailoteando, dice, es que se ve muy tranquila el alma, ¿no? Ahora nos quiere decir. Entonces, hay también esta interpretación a través de estos elementos que tiene el altar. Y entonces estas velas, o sea, es una vela por cada difunto de la familia. Aunque el altar pueda tener, digamos, como una especie de persona titular a la que se dedica, ¿no? Que generalmente bueno, en mi casa siempre es a mi abuela, ¿no? Que era como la matrona de la familia. Pero pues están mis otros tíos y primos que han fallecido, ¿no? Y obviamente la foto de mi abuela es la que está al centro del altar. Sí. Pero para estas personas, otros familiares, pues se utilizan las velitas, ¿no? Que están abajo y se nombran. La primera que se enciende es de la persona a la que le dedicas el altar y las otras ya vas nombrándolos como los demás invitados, ¿no? Que también se acercan al altar. Ahora bien, lo que te decía, que varía un poco, porque hay gente que incluso acostumbra a hacer el famoso Vish, ¿no? Que el Vish quiere decir repetir, es una repetición. Pero hay gente que lo hace 8 días después del Hanal Pishan, o sea, a los 8 días justo de que se cumplieron el 31 de octubre, o incluso hay gente que lo hace hasta fin de mes, ¿no? El último día de noviembre, como para despedir a las ánimas. Y esto implica volver a hacer el montaje del altar, ya no tan elaborado como en los días principales, pero sí como en una especie de comida como para despedir a las ánimas, ¿no? Y una cosa que es sumamente tradicional, que al menos en nuestro caso seguimos haciendo, es esto de sacar la velita a la puerta, ¿no? Para despedir a las ánimas, ya sea a los 8 días o el último día del mes de noviembre. Ok, dentro del medio coloquial o de esta tradición que se conoce como el concepto normalmente lo entendemos como la comida de las ánimas, ¿no? Hanal se puede entender dentro del concepto del mayatán como esta comida, pero tiene una característica especial porque el Hanal es una comida que solamente se hace para las fiestas grandes, como bodas, bautizos, estas celebraciones importantes que ocurren en la cotidianidad. Entonces se puede definir como el Hanal como una comida que es realmente importante y que está destinada para muchas personas, que genera una convivencia entre las personas, ¿no? Y por otro lado está el término Pishan, que tiene que ver con esta cuestión de las almas. Por lo general se le traduce como el alma o el ánimo, la comida de las ánimas. Sin embargo, fíjate que haciendo investigación un poquito más en cuestiones del mayatán, me voy encontrando ahí como con ciertas etimologías que también son sumamente reveladoras para entender el nombre de la celebración. Porque el Han tiene que ver con una forma de comer que es como si tú te comieras algo que es un caldo o algo que es muy pequeño, de modo que lo puedas deglutir sin tener que masticar. Entonces, tiene que ver también con comer sin masticar. Mientras que eso sería lo que las ánimas hacen. Es justamente la manera en que se alimentan las ánimas, ¿no? No se comen el alimento en físico, sino que se nutren a través de la esencia. Por eso muchas de las personas, de las cosas que se ponen en el altar tienen que estar calientes o tienen que estar cerradas, y en ese momento es cuando se abren para que despidan el aroma y las ánimas se puedan nutrir con esta esencia, ¿no? Que es lo que al final de cuentas se llevan. Y fíjate que el término Pishan también está compuesto de 2 términos gramaticales. El primero de ellos es Pish, que implica que algo está envuelto, ¿no? El Pish dentro del lenguaje maya yucateco es envolver algo con una tela.
Y si nos vamos de nuevo a esta parte de la tradición oral, cuando se habla del Día de Muertos y de la procesión de ánimas, ¿no? De que mucha gente dice ver a los difuntos andando por las calles, Ujú. te cuentan que muchas veces van envueltos con una tela blanca. Y esto tiene que ver con esta forma en la que se enterraban pues, durante la época de la colonia y buena parte del siglo XVIII, XIX, a los difuntos, que incluían una mortaja blanca, ¿no? Ajá, Entonces, sí. se supone que esta mortaja es la que también les sirve como de cubierta en el momento en que tienen que abandonar pues, sus lugares de descanso, ¿no? Por así decir. Y mucha gente que decía haber visto a las ánimas durante estas noches que se celebran el día del Hanal Pishan, afirman que van envueltas con una tela blanca y una vela en la mano. Entonces, justamente eso es lo que también conceptualiza el término Pishan, ¿no? An es un término que implica que alguien está haciendo algo, y en este caso es que alguien está envuelto por una tela. Ok. Pues, si lo analizamos como tal, el Pishan sería es aquel que está envuelto por una tela, aunque de manera pues coloquial lo solemos traducir como ánima, ¿no? Porque prácticamente nos está describiendo qué es eso que va a venir a comer, ¿no? ¿Qué es esta persona que está envuelta y qué es la forma en que se conceptualiza en el pensamiento del yucateco a las ánimas? Si nos ponemos así muy ortodoxos, yo te diría que es con la J, ¿no? Respetando un poquito también esta gramática del mayatano, de la lengua maya yucateca. Sin embargo, dentro de las cuestiones lingüísticas se distinguen dos tipos de expresiones aspirantes, por así decir, como es el caso de la j, ¿no? Hay una j que es glotal y una j que es suave. Y en este caso el hanalpishan es una j suave, no es una j glotalizada. Y pues obviamente de acuerdo con especialistas en lingüística, aquí sí te digo que me declaro completamente este, desconocedor del tema de esta cuestión de la lingüística. Ujú. Se llegó a un acuerdo entre mayablantes en el año 2006 de que pues la forma oficial, o más bien la forma aceptada o que más se apegara a lo tradicional, era escribirlo con J. Sin embargo, pues obviamente, como te digo, a cada quien lo adopta como bien lo aprende, como bien lo conoce, y se estableció que tanto con H como con J está bien escrito. Sin embargo, si te quieres apegar más a lo tradicional y a la cultura, lo ideal es escribirlo con la J y una A, ¿no? Que en este caso es anal, tal cual, para indicar que es esta comida importante o comida muy grande que se hace a los pishanes. Y aquí lo importante es que sí mostremos nuestra tradición, pero tampoco olvidarla. No dejar de lado estas prácticas lo que te decía al principio, que nos dan como esta identidad de yucatecos, compartirlas, pero también ser tolerantes y empáticos con estas que vienen de fuera, ¿no? Como el Halloween o el Día de Muertos, ¿no? Que incluso Claro. yo he visto muchos altares que ya empiezan a entremezclar, ¿no? Que el papel picado, es un altar de Hanal Pishan, pero con papel picado, con la calaverita, eh, ¿no? Con comidas del centro de México. Y Sí. eso es lo padre, ¿no? Cómo se va abriendo este abanico multicultural para dar cabida a otras influencias, ¿no? Por aquí lo importante es que lo que no hay que perder de vista es que esta celebración es como un homenaje pues, a nuestros difuntos, ¿no? A estas personas, como siempre decía yo en Loyola, a estas personas gracias a las cuales hoy estamos nosotros aquí, ¿no? Porque de algún modo, si no fuera por ellos, pues no estarían nuestros papás, no estarían nuestros tíos, no estaríamos nosotros y demás, ¿no? Y es una manera de rendirles homenaje, como si fueran una visita muy importante para nosotros, y sobre todo tenerles respeto.